un sistema de trauma. El sistema de trauma es la unión entre un centro especializado en trauma y la parte de la prehospitalaria. Eso se hizo en los tiempos de Martín Torrijos y se creó el sistema de trauma. Entonces, ¿qué pasó? Se constituyó el Hospital Santo Tomás como la unidad de trauma o el centro de trauma. Es decir, los médicos que íbamos a estar en esa unidad de trauma, íbamos a recibir el paciente en el cuarto de urgencia, ¿okay? Lo operábamos, iba a nuestro intensivo, o sea, nosotros teníamos que manejar el intensivo de esos pacientes, además de que todo lo que era lesiones traumáticas, ya sea de riñón, ya sea de corazón, ya sea de pulmón, ya sea de vejiga, ya sea de aorta, de vena cava, los cirujanos de trauma, porque sí somos cirujanos de trauma, nos encargábamos de hacer esas lesiones. Es decir, que nosotros no pertenecemos a cirugía general, nosotros pertenecemos al área de trauma. Yo no veo en el Hospital Santo Tomás las cosas están separadas. En los otros hospitales el cirujano ve de todo, ve avaliado, apéndice, tiroides, un balazo en el pecho, demás. Pero en el Hospital Santo Tomás no. En el Hospital Santo Tomás yo nada más que veo trauma. Yo no veo más otra. O sea, yo no veo ni tiroides, ni vesícula, ni hernia. Por supuesto que lo sé hacer y lo hago en la privada. Pero eso no es mi responsabilidad. Yo nada más que veo trauma en el Hospital Santo Tomás. Por lo tanto, somos expertos en trauma. Y es la única unidad de trauma que está instituida aquí en la República de Panamá. Nosotros hacemos nuestros ecos, hacemos nuestros ultrasonidos, o sea, manejamos nuestros ventiladores. Es bien interesante y ustedes van a tener esa oportunidad cuando ojalá puedan rotar ya en vivo en los hospitales. Entonces, para tratar una enfermedad hay que conocer bien la fisiopatología de la enfermedad. Aquí yo no voy a enseñar cómo abrirle el pecho a un paciente o cómo hacer una laparotomía a un paciente. No. Yo aquí le voy a enseñar cómo ustedes van a manejar a un paciente como médico de atención primaria en un cuarto de urgencia y por qué hacen las cosas. Y por qué hacen las cosas. Y créanmelo que el manejo de trauma, que todo el mundo le sale corriendo en el cuarto de urgencia porque es algo como que no le gusta a todo el mundo, porque tiene miedo, porque se le pasa. O sea, el desconocimiento trae mucho terror porque no sabe lo que vas a hacer. Pero si realmente sabes lo que vas a hacer y tienes el conocimiento, sobre todo el conocimiento básico, ustedes van a ver que van a llegar muy lejos, muy lejos. Y no tienen que aprender o saber o ser grandes médicos ni nada de eso. Y ustedes ven que trauma no es lo mismo estar metido en una cirugía que estar en una reanimación de un paciente de trauma y viéndolo, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Aquí. Siempre me ponen esta charla porque a mí me encanta esta loquera y al final vamos a hablar de una cosita bien importante que en algún momento de mi vida lo dije, pero nadie lo agarró. Y ahora lo estamos viviendo. Ok, como decía, respuesta metabólica al trauma. O sea, para que haya una respuesta, siempre tiene que haber un estímulo, ¿verdad? Siempre tiene que haber un estímulo. Si yo no estimulo a nadie, no va a haber una respuesta. Va a estar completamente, la gente va a estar en cero, nadie se va a movilizar ni nada. Entonces, aquí lo que vamos a ver, cómo el estímulo producido por una lesión traumática va a producir esa respuesta metabólica. Y ustedes cómo la van a manejar en la medida de lo posible, sobre todo en la reanimación de los pacientes de trauma. Entonces, los contenidos aquí, vamos a describir la respuesta metabólica al trauma, enumerar cuáles son los cambios metabólicos que tenemos en el trauma y demostrar cuáles son las opciones de tratamiento que, créanmelo, que nada más que son, ustedes van a ver que va a ser reducida a dos opciones de tratamiento. No va a haber otra cosa más. Entonces, aquí tenemos un escenario, esto fue en Inglaterra, inmediatamente todo el mundo ve
el carro, ¿ya? Pero nadie se dio cuenta que debajo del carro hay una bicicleta. ¿Lo vieron? O sea que ese carro le cayó a alguien montado en una bicicleta. Miren la bicicleta. Y la bicicleta abajo. O sea que ese trauma produjo una respuesta metabólica, tanto en la bicicleta y también lo que estaban montados en el carro. Esto. Estaban en la noche, estaban tomándose un par de tragos, tuvieron un trauma lateral y definitivamente el conductor recibió el árbol, creo que el árbol era el que estaba manejando, así que yo creo que aquí también tuvo un fuerte golpe que tuvieron que tratar de sacar al paciente. O este paciente en el cual, imagínense, estos son los clásicos pacientes esto se llama, el paciente queda atrapado en el habitáculo del vehículo. Entonces hay que hacer algo que se llama extricación. Entran los bomberos, miran para ver si está segura la escena y en algunas ocasiones los paramédicos han tenido que empezar la reanimación de ese paciente mientras que puedan y traigan el diente o la pinza de la vida, se llama, que usan los bomberos, que en algún momento dado yo lo he usado, que lo hemos utilizado, porque a mí me gustan todas estas cuestiones y no hemos ido a estar con los bomberos a ver qué es lo que es. Hey, ¿qué ustedes hacen? Entonces nos enseñan cómo manejar las pinzas. Por supuesto que nada más que lo he hecho una vez y no soy experto en eso y me daba miedo. Pero cómo abrirle el habitáculo y también aquí imagínate, ¿no? Cómo ese paciente está ahí adentro. Está asustado, está hipoxémico, etc. O este paciente en el cual se estaba portando mal y le metieron una puñalada en la espalda. Usted lo ve tranquilito, está un poquito sudoroso. Además, aquí están los estudiantes de medicina tomándole una foto, mira, con la mano dentro de la bata. Eso también produce algún tipo de estímulo. O también este paciente en el cual recibió una herida por arma blanca en hemitórax, en el hipocondrio derecho, y tuvo una evisceración. Entonces, todo esto produce estímulo y produce una respuesta. O este paciente que tuvo una quemadura de casi del 80% de su superficie corporal de quemadura, fue por un estallido de un tanque de gas y el paciente recibió una quemadura en la cara. Entonces ahora yo les pido a ustedes, tenemos respuesta, va a haber una respuesta. Todas estas cosas que hemos visto, el apuñalado, el que estuvo atrapado en el carro, etcétera, ¿qué estímulos puede provocarse que produzcan una respuesta en el paciente? A ver. Miedo, exactamente. Una es el miedo. Impotencia. Hipotencia. ¿Impotencia Sí. o hipotencia, Ana Patricia? Impotencia. Impotencia. ¿Qué más? Bueno, impotencia. Miedo, impotencia, ¿qué más? Dolor. Dolor. Puede tener dolor y va a tener dolor. ¿Qué más? Sí. Hipovolemia por el sangrado. Hipotensión, hipovolemia por el sangrado. Perfecto. ¿Qué más? Cambio de temperatura. Cambio de temperatura, Catherine. Está bien. Perfecto. Todo eso te va a producir toda una serie de estímulos y te va a producir una respuesta metabólica. ¿Quién va a dar esa respuesta metabólica? El paciente. Entonces aquí dieron muy bien. El trauma te va a producir estímulos como hemorragia, pérdida de tercer espacio, es decir, va a salir líquido. Imagínense, ¿no? Tengo el estómago y se reventó una perforación de estómago o una fractura a nivel del intestino delgado, va a botar un poco de líquido. Va a haber deshidratación del paciente. Acuérdense que estos pacientes, sobre todo los que están chupando o están tomando, vienen deshidratados, están tomando licor, entonces casi siempre están bien concentrados, porque el alcohol lo que le hace es orinar, entonces los pacientes están deshidratados. Alteraciones del pH, sobre todo a nivel de acidosis. Este es un paciente en el cual va a estar completamente en anaerobiosis. Y alteraciones del PO2, va a haber un aumento del PO2 con aumento del POCO2 y, como dijeron muy bien, dolor y ansiedad. Y esto se va a dar a cabo una respuesta neuroendocrina, que es lo que es la unión de la parte nerviosa
con el sistema endocrino a dar todas las señales al resto de la economía del cuerpo para ver qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando yo tengo el estímulo? ¿Cuál va a ser la respuesta neuroendocrina al trauma? Uno, va a haber aumento de la temperatura. Este aumento de la temperatura es importante porque esto te aumenta ¿qué? Te aumenta la frecuencia cardíaca en un momento dado para compensar la presión arterial a base de la frecuencia cardíaca. Te sirve también como de manera de que no te dé hipotermia. Te sirve también como manera de que, como un mecanismo de defensa. Aumento de consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque se van a estar produciendo reactantes de fase aguda y proteínas de fase aguda. Por lo tanto, necesitas mucho oxígeno, mucha energía para producción de todo este tipo de sustancias que son necesarias para la parte primaria o para la defensa primaria del huésped ante el trauma. Va a haber un aumento de la glucosa, porque el oxígeno, ¿de dónde va a salir? ¿De dónde va a salir la energía? Va a salir de la glucosa, de los carbohidratos. Es lo primero que vamos a utilizar como fuente energética. Recordar que los macronutrientes son 3: glucosa, lípidos y proteínas. Pero lo primero que agarra el cuerpo para coger energía es la glucosa. La glucosa solamente va a estar, la glucosa y el glucógeno, que es lo que se reserva en el hígado, solamente te va a durar 24 a 36 horas. Si esa respuesta tú no la moderas o la diriges o haces la cosa como la debe hacer, te depleta inmediatamente la glucosa y empieza proteólisis, ¿ok? Y lipólisis y neoglucogénesis. Es decir, empiezas a hacer moléculas de glucosa a partir de productos no glucogenados. Es decir, tanto como ácidos grasos como aminoácidos como tal. ¿Ok? Va a haber pérdida de masa magra porque va a haber tienes que coger proteína como energía y la masa magra, las proteínas, no es que tengan reservas como los lípidos y la glucosa. Las proteínas, no, las proteínas forman parte de formas estructurales del cuerpo, tales como los músculos y ciertos otros órganos. Nosotros no tenemos reservas proteínicas por ningún lugar. O sea, nosotros agarramos, y eso es algo que la gente no entiende, porque ellos piensan que, no, pero que el músculo es la reserva de proteína. No, 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 no. El músculo está en forma de proteína, pero nosotros no tenemos reserva proteínica. Nosotros no tenemos reserva proteínica. Sí tenemos reserva de grasa y tenemos reserva de glucosa como glucógeno. Pero nadie que me diga, la reserva de proteína es el músculo. No, esa es una parte de la estructura del músculo. Así que como que no es muy buena idea agarrar eso. Al coger todo esto, va a haber algo de inmunodepresión del paciente y por lo tanto también vas a tener problemas de cicatrización y sobre todo si hace una cirugía sumamente grande vas a tener muchos problemas. Ok, entonces, como les decía, van a haber estas particularidades neuroendocrinas, va a haber cambios en las grandes macromoléculas como los carbohidratos, la proteína y los lípidos, que son los que te van a dar la energía. Entonces, hay diferentes estudios en el cual se compara el ayuno versus el trauma. El ayuno no, lo que tú haces en el ayuno no es lo mismo cuando dejas de comer en trauma. El ayuno llega a un balance. Alguien que haga una huelga de hambre puede llegar a un balance sin ningún problema, y ahí la respuesta hemostásica no es tan severa como un paciente en trauma. Entonces podemos encontrar, cuando comparamos las diferentes variables entre lo que es ayuno y el trauma, vemos que la energía de reposo en el trauma va a estar aumentada. Sin embargo, la energía en el trauma, perdón, en el ayuno va a estar aumentada, pero mucho más en el trauma. El cociente respiratorio, que es el cociente entre el volumen consumido de oxígeno, entre el volumen de CO2 producido, vamos a ver que es 0.65.
Sin embargo, punto 85 ya me está hablando que ese coeficiente respiratorio hay un desdoblamiento único y unificado de proteína. La segunda, la contrarregulación. El corticol, el ACTH, adrenalina, noradrenalina, la insulina, todas van a estar aumentadas en el trauma. Sin embargo, en el ayuno no van a estar aumentadas. La fuente de energía en el ayuno van a ser tanto grasas como y en trauma van a ser proteínas y aminoácidos. La proteólisis va a estar mucho mayor en el trauma. Proteínas de fase aguda como la aptoglobina y el hidroximetilbutirato también va a estar sumamente aumentado, o la celoplasmina también va a estar aumentado en el trauma, y el nitrógeno urinario va a estar aumentado en el trauma. ¿Por qué? Porque el nitrógeno urinario es lo que te da, o lo que te dice a ti cómo está la protólisis. Si tú quieres saber cómo está el catabolismo, porque el metabolismo no es más que la unión del catabolismo con el anabolismo. Ese es algo que también tienes que aprender a utilizarlo bien, porque te dicen que él está hipermetabólico, pero metabolismo es tanto anabólico como catabólico. Entonces, pero tenemos la mala costumbre de decir que, bueno, él está hipermetabólica. E inmediatamente nos viene a la mente de que, bueno, este paciente está hipermetabólico. Eso significa que está catabólica. Bueno, no, está mal dicho. Está mal dicho. Si tú me dices a mí, si tú me preguntas, si alguien de ustedes me dice, doctor, ese paciente está hipermetabólico, yo te voy a preguntar, sí, pero ¿está en anabolismo o está en catabolismo? Porque ambos son la misma cosa. Entonces, a otras personas, a los seres humanos, le dice, el paciente está hipermetabólico y él inmediatamente va a decir, bueno, sí está en catabolismo, pero yo no. Tú, si a mí me tienes que decir si está en catabolismo o está en anabolismo. A mí no me interesa saber si está en hipermetabolismo porque para mí no me dice absolutamente nada. La gluconeogénesis, es decir, glucosa a partir de aminoácidos, proteínas y grasas, van a estar aumentados y los cuerpos cetónicos van a estar aumentados en el ayuno. Por eso que si ustedes ayunan y se hacen unos cuerpos cetónicos en orina, ellos van a estar aumentados, cosa que no ocurre en el trauma. Cosa que no ocurre en el trauma. ¿Aló? Hola, Lupe. Lupe, es que estoy... ¿Ah? Lupe, es que estoy dando una clase, madre. Sí, te llamo ahorita, ¿oíste? Bueno. Perdón, ¿eh? Un paciente que está medio gravecito en el hospital. Ok, entonces aquí vemos toda la respuesta metabólica y todas las vías y cómo trabaja la hormona de la contrarregulación, factor de necrosis tumoral, y ven cómo todo es lo que produce todas estas respuestas hacia el trauma. Entonces podemos hacer una analogía en lo que es trauma e infección y te va a producir una respuesta metabólica. Y esta respuesta metabólica va a venir en dos fases. La fase de declinación, una fase de convalescencia y una fase anabólica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un paciente en que recibe una lesión o una agresión. Inmediatamente recibió la puñalada, se estrelló, tuvo un trauma craneoencefálico, tuvo una fractura de huesos largos, etc. Inmediatamente el cuerpo humano hace movilización de combustible, sobre todo de glucosa, para tratar de manejar la agresión. Entonces el cuerpo, muy inteligentemente, lo que se hace es como que él se baja. Y por eso que usted ve que el paciente en trauma está como débil y demás, porque todas las cosas importantes él no la está llevando a cabo. Sin embargo, si ustedes nos hacen aquí, en estas primeras horas, lo que tienen que hacer, el paciente inmediatamente entra en un proceso de catabolismo y aumento, y se acelera toda la respuesta, viene lo que yo llamo la tormenta de toxinas, que es lo mismo que pasa en el COVID. Entonces hay un aceleramiento de todo lo que ocurre en la respuesta metabólica del paciente, y eso es malo. Eso es malo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos las cosas aquí, en este caso, ¿ok?
nosotros ya podemos cambiarlo hacia la parte anabólica de la convalescencia. Si le ponemos oxígeno, si le manejamos bien el shock, si lo operamos a tiempo, si le ponemos antibióticos, si le ponemos nutrición, si le ponemos algo para el dolor. Todo esto me va a mejorar, me va a sacar rápidamente de la fase catabólica, me la va a pasar a la fase anabólica. Entonces, entre más ustedes pierdan el tiempo aquí en la catabólica, el punto de no return va a ser peor. Por eso que hay que ser bien severo y atacar fuerte o la respuesta, o sea, dar lo que tiene que dar al paciente. Si tengo que operarlo, lo opero. Si tengo que intubarlo, lo intubo. Si tengo que ponerle oxígeno, le pongo oxígeno. Si tengo que ponerle 2 lactatorrilla a chorro, le pongo 2 lactato a chorro. Si tengo que ponerle sangre, le pongo sangre. Si tengo que poner antibiótico, lo pongo antibiótico. Si tengo que poner un ventilador, lo pongo un ventilador. O sea, todo eso es importante para que esta parte catabólica no tenga un periodo muy largo de existencia, para que poder regresar rápidamente a la parte anabólica. Entonces, esto es rápido lo que abrimos en antes. En la fase catabólica va a haber un aumento del metabolismo, sobre todo hacia el catabolismo, índice elevado del catabolismo, aumento de la temperatura, aumento del pulso, aumento de la creación urinaria, porque hay una protólisis o una degradación severa de las proteínas y por ende catabolismo muscular. Va a haber catabolismo muscular. Entonces, ¿qué es lo que nos va a modular la respuesta inflamatoria? Estas 3 cosas. Las citoquinas, los lípidos, metabolismo de los óxidos nitrosos, la proteasa de los neutrófilos, como que lo vimos ayer, la mieloperoxidasa, que lo vimos ayer, las enzimas. ¿Y qué es lo que hace toda esta gente? Preparar al sistema inmune para que no haya una infección secundaria, promover la hemostasia del paciente, parar el sangrado y sobre todo la curación de las heridas. Entonces aquí vemos que hay ciertos mediadores de la respuesta del trauma. ¿Cuáles son los mediadores de la respuesta metabólica? Tenemos las hormonas, la citoquina, óxido nítrico, los radicales libres de oxígeno, prostaglandina y los factores de complemento. Entonces, ¿ustedes han oído este término? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Sí. Ok, este es algo que hace 7 u 8, ya tiene más tiempo. Hace 10 años no se entendía muy bien. Y era que no todos los pacientes, o sea, no todo el paciente que tiene fiebre, no todo el paciente que tiene leucocitosis, no todo el paciente que tiene aumento de la frecuencia cardíaca, no todo el paciente con aumento de aumento del PCO2 tiene una infección. O sea, una cosa es infección y una cosa es, hay el sistema, el SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Con estos pacientes que tenían todo esto, corríamos a darle antibióticos. Y vimos que eso no es así. ¿Por qué? Porque hay ciertas patologías que te producen un SIRS sin que tengas una infección. Por eso que el SIRS es 2 o más de estos factores que tenemos aquí. Y una sepsis sería un SIRS más un foco infeccioso que ustedes han encontrado. Y aquí se ven en la clásica diapositiva, que todos conocen, creo que ustedes conocen, y vemos que nos puede crear síndrome de respuesta inflamatoria sistémica inmediatamente. El trauma, la isquemia, la pancreatitis. Yo sé que a mí me llaman al cuarto de urgencia, le han metido como 20 balazos al paciente y el interno me dice, doctor, pero tiene 20.000 de blanco. Yo dije, ¿y entonces? Eso a mí no me dice nada. No hay nada que haya una correlación entre el riesgo de mortalidad por la cuenta del glóbulo blanco. Yo siempre pregunto, ¿y cómo está la frecuencia? ¿Ya? ¿Cómo está el lactato? ¿Cómo está el glasgo del paciente? ¿Cómo está el retorno venoso del paciente? Esto es importante. Entonces, del otro lado tenemos ya la bacteremia, la fungemia, viremia,
Y esto sí, cuando se unen con el CIRS, esto con esto nos da una sepsis. ¿Ok? Otra cosa que también me puede producir un CIRS sin ser algo infeccioso son las quemaduras. Entonces tenemos trauma, isquemia, pancreatitis, quemadura. A nadie se le ocurre en su santo juicio darle antibiótico o antibiótico a un quemado y a un paciente con pancreatitis. Entonces aquí tenemos las hormonas de estrés. Tenemos las hormonas de estrés que son, como ya he dicho, catecolaminas, que son la noradrenalina y la adrenalina, hormona de crecimiento, el glucagón y el cortisol. Estas 4 primeras son catabólicas por excelencia, todos contra la insulina, todo contra la insulina. La insulina es la hormona de la contrarregulación que es anabólica, y es anabólica. Por eso es que nosotros le hacemos mucho énfasis a la insulina. ¿Qué produce la hormona de la contrarregulación? Que producen catabolismo. Producen aumento de oxígeno, aumento de la gluconeogénesis, aumento del catabolismo proteico y un estado circulatorio hiperdinámico, sobre todo mediado por el factor de necrosis tumoral. Entonces, esto es lo que yo le decía. Estas son las hormonas catabólicas: cortisol, adrenalina, noradrenalina, glucagón y la hormona de crecimiento, que son las catabólicas, versus las anabólicas por excelencia. Ya le había dicho la insulina, pero también tenemos el factor de crecimiento similar a la insulina y la hormona tiroidea. La hormona tiroidea en la actualidad juega un papel preponderante en los pacientes críticos de trauma y de cualquier otra enfermedad que esté en una unidad de cuidado intensivo. Ese es porque no vayan a pensar de que, wow, pero ¿por qué el doctor me pide de que niveles de hormona tiroidea en un paciente severamente enfermo? Los niveles de hormona tiroidea en pacientes severamente enfermos están en relación con la mortalidad de los pacientes. Así que por eso que se hace la hormona tiroidea. Y eso es algo que ustedes deben manejar de ahora en adelante. Rápidamente, las citoquinas son una cosita pequeña, pero que son fuertes. Y las más representativas tenemos el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la 6, la 4, la 7, la 8 y el interferón alfa. Tranquilos, no se lo tienen que aprender de memoria. Yo nada más que le voy a decir lo más importante y eso es lo que se le va a preguntar. Yo no quiero aquí que sean usted aquí experto en biología molecular. No. Déjenlo después, que quieran estudiar eso, pero yo le voy a decir qué es lo que yo quiero que se le metan en su cabecita. ¿Ok? Entonces, tenemos el factor de necrosis tumoral. Todos los macrófagos, el endotelio, las células monoculares producen citoquinas, todas producen citoquinas. ¿Ok? Y entre esas es el factor de necrosis tumoral. Y el factor de necrosis tumoral es la que produce, es el mediador, y es lo que puede producir un CIRS versus una sepsis. ¿Ya? Entonces, yo puedo producir un CIRS en un trauma por el factor de necrosis tumoral, por el que me lo produce, y es el mediador entre el síndrome de respuesta inflamatoria y el síndrome de disfunción multiorgánica. ¿Han oído el término de síndrome de disfunción multiorgánica? ¿Han oído el término de falla orgánica multisistémica? Sí, ¿verdad? Ok. Para que tengan bien claro, porque a mí me gusta que ustedes ya de chiquitos conozcan esto y así aprendan más. Para mí falla se murió. Cuando tú me dices que falla multiorgánica, el riñón se murió. Yo digo aquí, bueno, se murió el riñón, apagamos la luz y nos vamos. ¿Ya? Pero si yo te digo disfunción multiorgánica o falla hepática, el paciente está en falla hepática, yo dije, ay, la vida, ¿qué voy a hacer? Está en falla, está muerto, se murió, no va a servir más. Pero si yo te digo a ti, el paciente está en una disfunción renal, o está en una disfunción hepática, o está en una disfunción pulmonar, ¿cuál te gusta más? ¿A cuál le gustaría tenerlo mejor? ¿En una disfunción o en una falla? Disfunción. Exacto, Marco, en una disfunción, porque te da esa cosa como que tú sabes bien que tú tienes un punto de retorno.
siempre tienes que tener un punto de retorno en esta vida. Ya cuando estás en falla, ¿qué voy a hacer yo ahí? Está en falla. Son los que te producen la lesión pulmonar aguda. Ejemplo, yo tengo un paciente que tiene una peritonitis severa abdominal, y el paciente inmediatamente te hace un síndrome de distrés respiratorio del adulto, o como se llama actualmente, la injuria aguda pulmonar, el acute lung injury, que hay tipo 1 y tipo 2, que es así como se llama actualmente el síndrome de distrés respiratorio. Y me dirán, pero doctor, pero si tiene un problema acá abajo de peritonitis acá en el abdomen, ¿por qué le está molestando el pulmón? Es porque el factor de necrosis tumoral produce sustancias que vaya a dañar el pulmón, sobre todo interleuquina 8. Aunque yo tengo la peritonitis acá. Entonces los intensivistas me dicen, Néstor, pero es que tiene una peritonitis, el tipo está con un síndrome de distrés respiratorio severo que no lo puedo sacar del ventilador. Bueno, yo tengo que ir ahí, ver qué es lo que pasa en ese abdomen, lavar, hacer lo que tengo que hacer, cerrar lo que tengo que hacer, y usted va a ver que inmediatamente, por obra y gracia del Espíritu Santo y por el cirujano, el paciente va a mejorar su problema pulmonar, porque vas a mejorar la peritonitis. Es importantísimo. Importantísimo que nosotros sepamos esto. Y además el que produce es el maestro de las otras interleuquinas, el factor de necrosis tumoral. La interleuquina 1, lo único que yo quiero que ustedes se acuerden, es la que produce fiebre. Y ya, es la que produce fiebre. Es lo único. La interleuquina 6 es lo que está utilizando en la actualidad, y esta clase puede tener marcos como esta clase. Yo no la he, tiene como 10 años, y yo no la he actualizado. Y mira lo que en ese momento yo les ponía a los estudiantes de medicina de ese tiempo, que ahora mismo a muchos son ya funcionarios y especialistas, y yo les decía, mira, que la interleuquina 6 se corre en la sepsis y síndrome de disfunción multiorgánica, se puede correlacionar mejor que el factor de necrosis tumoral y la interleuquina con la mortalidad 6. ¿Ustedes saben cuál es el factor actual, una de las citoquinas, la citoquina líder que se utiliza en el seguimiento del paciente de COVID? Interleucina 6. Interleucinas. Ni sabía que iba a existir COVID. Ya te digo, yo no actualicé esta clase. Por eso que yo le digo, esta clase para mí, chuleta, o sea, yo estoy orgulloso de esta clase. A mí me encanta, porque es como Nostradamus. Se lo decía, y todo el mundo dice, ay, interleuquina 6, doctor, pero usted no me estaba hablando. Ahora todo el mundo habla de interleuquina 6. Ahora todo el mundo habla de interleuquina 6. Pero a toda esa gente se olvidó. Y aquí está, se lo dije hace 8 años que no he actualizado esta. Y después le voy a decir otra también. La interleuquina 8 es la que produce el daño pulmonar mediado por el neutrófilo. También es producida a nivel neutrófilo, pero produce daño pulmonar. El óxido nitroso, el óxido nitroso lo que produce es vasodilatación. Acuérdense que si tienes un paciente en shock o con un shock refractario, tú tratas de vasodilatarlo. Pero el problema es que te va a ir mal, porque no lo puedes, esa relación de músculo liso es muy difícil manipularla. Así que, y para colmo también te inactiva la cadena de electrones, y acuérdense que la cadena de electrones es la que nos va a dar los ATP, es la que nos va a dar la energía. Y si con el óxido nitroso se inactiva, entonces estás matando al paciente. Así que como que no es muy buena idea tampoco. Ok, rápidamente, en los metabolismos de carbohidratos, lípidos y proteínas, va a haber un aumento del nivel de glucosa. ¿Por qué? Porque tú necesitas mucha glucosa para energía. Y también hay cierta intolerancia, resistencia de la insulina a la glucosa, y la glucosa se queda por fuera. Y eso también es bueno porque es como te aumenta la presión oncótica en el espacio intravascular, tratando de mantenerte la hipovolemia en los primeros minutos del trauma. Los lípidos, bueno,
Los lípidos te van a empezar a hacer transporte y empiezan a desintegrarse los ácidos grasos en triglicéridos, glicerol, y glicerol, acuérdense que es lo que se agarra y entra en la beta-oxidación. La beta-oxidación, ¿se acuerdan de eso? Eso es lo único de bioquímica. A todos los que se acuerdan de bioquímica. Bueno, entra en la beta-oxidación el glicerol y se produce en energía. Para eso quedábamos bioquímica. Entonces, ¿cuáles son las estrategias terapéuticas que yo les traigo para el manejo del paciente? Fácil. Reanimación. ¿Cómo lo van a reanimar? Yo no digo resucitar porque yo no resucito a nadie. Yo lo reanimo. Yo, arrímate, anímate. Yo no resucito a nadie. Por eso es otra cosa. O sea, dije, vamos a resucitarlo. Yo dije, bestia, pero es que somos dioses ahora. A ver, dígame, yo lo dije. Si no lo agarraron, lo dije por ahí en algún momento dado de... Cristaloides. Exacto. ¿Pero qué sería? ¿Qué hace con los cristaloides? O sea, Expansión de volumen. Aquí, cristaloide, yo dije, bestia, ¿qué me estás hablando? ¿Del oro? No sé. ¿Qué hace con el cristaloide? Expansión de volumen, o sea, se le metería por venoclisis. Sí, se le mete por venoclisis, ¿no? Sí. Bueno, manejo del shock. ¿Te parece mejor, Patricia? Manejo del shock. ¿Y cómo vas a manejar el shock? ¿Cómo se puede manejar el shock? ¿Cómo lo vas a manejar? Abre el micrófono, sí. No tienes micrófono. Marcos, ¿cómo puedes manejar el shock? ¿Cómo tú crees que se puede manejar el shock? Tranquilo, están comenzando. Esto ya no sirve para... con cristaloides, líquidos. Con líquido, ¿con qué más? Con cristaloides, con sangre, ¿con qué más? ¿Cómo? No. Estamos hablando electrolitos. Exacto, todo eso, sangre, plaqueta, ¿ya? Hay que operarlo, hay que parar el sangrado, hay que operarlo. Todo eso es manejo del shock. ¿Y qué más pueden hacer? Alguien dijo algo que me gustó. Abigail. Pueden dar vasopresores. No, aquí no. No y no. Está aquí, no. Vasopresores, dáselo a los pacientes con shock séptico. Aquí estamos en un shock hipovolémico. ¿Ya? En el trauma no hay indicación, al menos que yo esté por un adulto responsable esté dando, pero no se dan vasopresores. Están contraindicados como primera línea. Hagan todo lo que tienen que hacer. Paren el sangrado, liguen la aorta, liguen la cava, suturen lo que tienen que suturar, pongan el líquido. Y si el paciente está en shock, bueno, podremos pensar en los vasopresores, pero no es primera línea. ¿Ok? No. En medicina interna sí, acá no. Dime, Alanis. Sería tratar de asegurar la ventilación del paciente y suplirle con oxígeno, si es necesario. Oxígeno, oxigenación. Entonces tenemos tratamiento de la oxigenación y de la ventilación, como dice muy bien Alanis, ¿ok? Tratamiento de la oxigenación y la ventilación y tratamiento de la hemorragia. Ya, eso es lo único que tienen que hacer. Todo lo demás, nada que ver. Ya con eso que ustedes me arreglen, ya yo tengo un paciente para operar, para meterlo en un intensivo, ver qué voy a hacer, pero lo tengo, ¿ok? Rápidamente también tenemos que colocarlo en... Wow, estamos bien. Tenemos que colocarlo rápidamente en tratamiento nutricional. Eso es bien sabido y creo que lo dieron en ERAS. Paciente severamente enfermo, tú tienes que darle nutrición inmediatamente. Si el tracto gastrointestinal está bueno, utilícenlo, si no se lo dan por parenteral. Se le puede dar suplementos como glutamina, que la glutamina es un aminoácido, ¿cómo que se denomina? No es esencial, es algo así como selectivamente esencial. Condicionalmente esencial, exactamente. Condicionalmente esencial. ¿Sé quién fue? Marco, ¿qué? ¿Quién fue que dijo eso? ¿Quién fue? Acá Jan, doctor. Ya, porque tiene que estar ganando puntos. Si no sé quién me dijo eso, se lo ponga a Marco. Bueno, pues. Seguimos. Aminoácido de cadena ramificada, arginina,
sobre todo por arginina, porque produce óxido nitroso, ácidos grasos omega 3, que son muy buenos porque son como antioxidantes, y protegen a la celularidad, y también muchas veces puede utilizar RNA, imagínense, RNA. ¿Es que se acuerdan ustedes de eso? ¿Se recuerdan de Pfizer y Moderna? Bueno, mira, hace 7, 8 años. Y ahora te van a ver algo más adelante que les voy a explicar. También, en algunas maneras, a mí me encanta, también le puedes dar tratamiento hormonal. Si tú ves que el paciente está muy catabólico, ya lo corregiste es el oxígeno, ya le corregiste la volemia, ya lo operaste, está bien, y el paciente está séptico, y tú lo ves que todavía está catabólico, puedes utilizar hormona de crecimiento o hormona de crecimiento similar a la insulina, bastante caro. Si el paciente también está haciendo muchas hipoglicemias, ponlo en bomba. No te dije, no, que cada horita yo voy a ir a ponerle la insulina rápida. No. Ponle una bomba de insulina inmediatamente para manejar esa hiperglicemia. Porque el paciente está bien. Y acuérdense que la insulina es necesaria, ¿para qué? Para anabolismo. Yo necesito sacarlo del catabolismo al paciente. Y aquí tenemos tratamiento biológico. Me dirán, bueno, si las interleuquinas producen tanto daño, hagamos anticuerpos contra las endotoxinas, es decir, contra las endotoxinas de la bacteria o contra el factor de necrosis tumoral. Bueno, sí, es muy bueno. Cuando se comenzaron a utilizar los anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral, que se utilizan actualmente, eran muy buenos en perros, en gatos, pero cuando lo llevabas al humano, no eran muy buenos los resultados. Ese es el clásico Humira. Se utiliza actualmente en los pacientes con colitis ulcerativa y problemas inflamatorios severos, y se utiliza el Humira, pero ya no se utiliza en los pacientes de trauma. ¿Por qué? Porque lo que hacía era un anticuerpo, o sea, completamente mataba el factor de necrosis tumoral y los pacientes se morían. Eso era mal. Luego lo que hacía era tratar de buscar receptores, o sea, inhibidores de receptores de interleuquina 1. Entonces, los pacientes también se morían. Eran buenos para los perros, eran buenos para los gatos, pero cuando pasabas a los estudios de fase humana, se moría la gente. ¿Por qué? Porque los receptores te lo bloquean. Los receptores eran o nada, o era o sí o no. O sea, si tú bloqueas un receptor, el receptor te produce, te manda, si te lo bloquea, no manda la señal al núcleo o no manda la señal a los ribosomas para producir inmediatamente la serie de todas esas cosas que ocurren en las células. ¿Ok? Entonces la gente se moría. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije en ese tiempo, hace 8 o 9 años, le decía a los estudiantes para molestarlos, yo les decía, bueno muchachos, si yo no puedo bloquear todos los receptores, tenemos que buscar un RNA mensajero o un RNA transcriptasa o un DNA, eso se llama genoterapia, que de alguna manera le mande que se haga la respuesta inflamatoria, pero que la respuesta inflamatoria no sea tan severa. Ya eso tú tienes que manejar la parte genética. Yo le decía, aquí van a haber expertos en mitocondria, van a haber expertos, ya no van a haber que cirujanos generales, eso no va a servir. Van a haber expertos en mitocondria, expertos en ribosoma, expertos en Golgi, expertos en RNA, expertos en DNA, expertos en eso. ¿Por qué? Porque se necesita respuesta inflamatoria, pero tenemos que regularla. Y la única manera de regularla es regular el genoma. Conociendo ya el genoma, podemos regular cuánto más o cuánto menos podemos utilizar en un paciente. Bueno, ¿ya vieron? ¿Pfizer qué es? ¿La vacuna de Pfizer qué es? RNA mensajero. ¿Ya? RNA.
Lo que hace es que no agarras el virus, sino agarras el RNA, se lo metes allá adentro, se lo metes a la célula y la célula empieza a meterse anticuerpos. O sea, no estás metiendo virus inactivos que eran como anteriormente como eran las bacterias anteriormente del polio, la fiebre amarilla, o todas las otras, o la Sputnik, o todas las otras, todas las AstraZeneca, también, o sea, todas las otras vacunas, la cubana, la panameña, la otra, que todas son de virus inactivos. Entonces, estos que se copiaron de mis clases, agarraron y bueno, y empezaron a crear RNA. Eso es lo que se llama genoterapia. Genoterapia. Y esta, ya te digo, esta clase tiene como 10 años y no la he cambiado y no la voy a cambiar porque ha sido como que cayó a 10 años después, todavía perdura. Todavía perdura. Así que básicamente es eso. Y yo le digo, o sea, hacia allá donde vamos, si nosotros podemos regular la respuesta inflamatoria de todas las enfermedades, o sea, nosotros vamos a durar bastante. Mira que tanto ahora mismo en oncología, eso es lo que se está estudiando. Ahora con el COVID ha sido para bueno y para malo. Para el COVID se están utilizando todas estas cosas que se han utilizado para el manejo del COVID para los problemas oncológicos. Ojalá que en un futuro entonces ya decir, hey, tiene un cáncer de mama, te vas a morir. O tienes no, y ya biológicamente lo estás haciendo. O tiene un cáncer de colon, te vas a morir. O tiene un cáncer de páncreas o de vesícula, que son los más difíciles, te vas a morir. Bueno, eso va a variar, eso va a cambiar en un futuro. Así que esto es lo que le traía, algo que no le haya quedado claro, algo que ustedes hayan estudiado por ahí, algo que me enriquezca más mis conocimientos. Doctora, yo quería preguntar, sí, bueno, yo quería preguntar algo que no sé si lo entendí mal o me confundí. ¿La interleuquina 6 aumenta el daño pulmonar o produce daño pulmonar? La que produce el daño pulmonar es la interleuquina 8. Ah, eso, 8. Ajá, esa. Sí. O sea, lo produce. Ajá, exacto. Va al pulmón y empieza a molestar a la paciencia. ¿Y eso cómo es diferente del efecto del factor de necrosis tumoral? De necrosis tumoral. Ajá. Es que el factor de necrosis tumoral te produce una inestabilidad hemodinámica. Y como te decía, el factor de necrosis tumoral es el que organiza toda la parte de las interleuquinas. Entonces, si el factor de necrosis tumoral está muy alto, te va a tirar interleuquina 8 también. Y te va a producir el daño. Por eso que, como te decía, si yo tengo una peritonitis, tengo una infección severa en el abdomen, y yo no lo trato, los niveles de factores de necrosis tumoral van a estar aumentados. Y eso me va a producir una síndrome de respuesta pulmonar severa, entonces no lo voy a poder controlar. Porque anteriormente uno pensaba de que, bueno, sí, lo que pasa es que se infectó por el ventilador. No. No es por el ventilador. No es por el ventilador. Es por la translocación bacteriana que se está dando a cabo en el intestino, allá abajo, porque no le estás dando comida, no le estás dando buena irrigación, o tienes una perforación y hay una translocación bacteriana importante y una sepsis importante. Gracias. ¿Algo más? ¿Algo que no ha quedado? Sí, yo, doctor. Es con respecto al tratamiento biológico. Entonces se podría decir que es nada más la genoterapia y los anticuerpos No. Todo el tratamiento biológico todavía está en estudio, tranquilo. El tratamiento biológico todavía está en estudio. Todas estas son cosas que se hacen en estudio. No ha superado nada más una buena cirugía a tiempo, ¿ok? Una buena cirugía a tiempo, una buena reanimación o una adecuada reanimación con oxígeno, darle sangre, poner su lactato, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no cambia. Ya, cuando tenemos un paciente severamente enfermo, en el cual ya le hemos hecho de todo, entonces tenemos ya que meternos un poquito más hacia el fondo, hacia la parte biológica. Es como los cánceres, o sea, los cánceres al principio, en los protocolos de cáncer, tú tienes medicamentos de primera línea, medicamentos de segunda línea. Y cuando ya llegas a lo biológico, estás en los medicamentos de tercera y cuarta línea.
como los antibióticos. Tú comienzas con antibióticos, jamoncito, a otro, vas a otra línea, pero no le vas a meter la ametralladora porque no va a aguantar el paciente. Así que lo más importante aquí, y gracias que me lo deja para reafirmar, es operarlo a tiempo y bien, darle oxígeno y ventilación adecuada y darle los líquidos adecuados. No esté chocado, en shock, no esté en shock. Ponle sangre, ponle lactato, ponle ácido tranexámico, ponle lo que tú quieras. Pero tú tienes que parar eso y manejarlo. Y por último, y al final, vasopresores. Pero no es la primera opción. Y eso lo tiene que decidir de un residente de 5º año para arriba. Yo me pongo bravo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Le paraste. Que ya paró el sangrado. Sí, pero el tipo paró el sangrado, pero perdió la pierna, perdió el dedito, que lo hemos visto. Perdió la mano, porque se le pasan vasopresores a dosis superlativas. Y yo le pregunto, ¿ya tuviste si el paciente está sangrando? ¿Lo operaste bien? ¿Está en un shock séptico? ¿Tú crees que mejor no hay que operarlo? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Muy bueno, Carlos, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? O sea, hola, doctor. Una consultita acerca de la interleuquina 6. Usted mencionó que se utilizaba para evaluar la mortalidad en los pacientes. ¿Esto es solamente en pacientes severamente enfermos? No, eso es ahora aquí en Panamá, pero en los lugares civilizados se utiliza de rutina. Ahora en Panamá se utiliza, inmediatamente ya llega dímero D, transferrina, niveles de interleuquina 6, sobre todo en los pacientes de sepsis. Están utilizando mucho, como le decía, en los pacientes con COVID. Del viaje le van mandando un paciente que está en tormenta tiroidea, eso te lo da y para ver si hay una buena respuesta al tratamiento de lo que estás haciendo, el tratamiento que no hay, por cierto, porque todavía no hay un tratamiento establecido, eso es lo que se utiliza. Se utiliza la interleuquina 6. Que anteriormente aquí nadie conocía la interleuquina 6. Mis estudiantes en esta clase, pero se les olvidaba cuando salían de aquí. Espero que no. Espero que no pase con ustedes. Ajá. Doctor, ¿podría explicarme cómo era el estímulo de anaerobiosis que producía el trauma? Ok, sí, es muy bueno. Acuérdate que cuando tienes un paciente, me estás preguntando, ¿cómo se produce la anaerobiosis en trauma? Cuando tú tienes un paciente en trauma, yo tengo hipotensión, ¿verdad? Si yo tengo hipotensión, ¿cómo va a estar la oxigenación de los tejidos? La oxigenación de los tejidos va a estar completamente disminuida. Entonces, inmediatamente el cuerpo, como no le está llegando oxígeno, empieza a trabajar en anaerobiosis. Es decir, si nos vamos a la parte de bioquímica, ¿qué es lo que sucede? Si yo sigo la ruta de la glucosa, hasta la glucosa 6-fosfato-hidrogenasa, hasta el piruvato, cuando llego a piruvato, que tiene que entrar el ciclo de Krebs, entonces, si yo no tengo oxígeno, el piruvato no va a entrar al ciclo de Krebs, no va a entrar a la cadena de electrones, no va a producir ATP adecuado, o sea, está en anaerobiosis. Si no se produce el piruvato, porque el piruvato tiene que estar en oxígeno, o sea, está en aerobiosis, quedo en anaerobiosis porque no me está llegando ni oxígeno, ni me está llegando sangre, ni nada, porque no me está llegando oxígeno. Entonces, el organismo tiene que trabajar en anaerobiosis. Y entonces, en vez de utilizar piruvato, ¿qué utiliza? A ver si se acuerdan de bioquímica. Lactato. Lactato, exactamente. Utiliza lactato. Y entonces el lactato no entra al ciclo de Krebs. El lactato entra al ciclo de Cori. Del ciclo de Cori, así mismo. Vamos a hacer esta clase porque ustedes están muy inteligentes.
al ciclo de Cori, que te da ATP, pero no te da la cantidad de ATP que tú quieres. ¿Me entendiste? Entonces es por eso que yo te digo que un paciente que está en anaerobiosis, que no es muy buena idea. Oye, se me ha perdido la clase. Doctor, una pregunta. Muy buena usted pregunta. Mencionó que... Lo bueno que sé que sabe. Doctor, usted había mencionado que las hormonas tiroideas nos ayudan con la morbimortalidad de los pacientes, pero ¿es las hormonas tiroideas altas, bajas o que están en rango? Ok, la hormona tiroidea se considera como si fuera una, como si fuera hormonas anabólicas, como la insulina y la hormona de crecimiento similar la hormona de crecimiento similar a la hormona de crecimiento similar a la insulina. Entonces, te sirve a ti de alguna manera. Si tú ves que tiene una T3 muy baja, entonces estamos en problema. ¿Ya? Si damos ya tengo una clase. Te llamo enseguida algo breve, ¿no? De columna. Bueno, tranquilo. Dale, pues. Dale, te llamo. Entonces, la tiroides, una tiroides muy baja, nivel de tiroides muy baja, de hormona tiroidea, dice que el paciente no está funcionando adecuadamente. ¿Ya? Esa es la moraleja aquí. Ok, vamos. La otra clase. Muy buenas las preguntas, me encantaron. Doctor, una última preguntita. Claro. Entonces, en trauma, el shock del que hablamos es hipovolémico nada más. Sí. No. Acuérdense que el principal shock en trauma es el hipovolémico. La principal causa de shock, la principal causa de shock en el trauma es hipovolémico. ¿Ya? También hay otros tipos de shock y eso lo veremos en su momento. Lo veremos en su momento cuando hablemos de shock. No sé si me toca a mí hablar de shock. Pero si yo te pregunto, ¿cuál es el principal tipo de shock en trauma? Es el hemorrágico. Ya. Pero también hay otros shocks que se pueden ver en trauma, como el shock cardiogénico, puedes tener shock compresivo, puedes tener un shock séptico, puedes tener un shock neurológico, etc. Ok, vamos a hablar de líquido electrolítico. Rapidito. Ok, los trastornos de líquido electrolito, señores, yo creo que es la primera vez que van a ver de esto, ¿verdad? Porque ¿dieron medicina interna? ¿Ya dieron medicina interna? ¿Y vieron esto? ¿Se le quedó algo? No, más o menos, dice. En nefrología. Ok. Esto lo van a ver millones de veces. Lo van a ver en medicina interna 2, lo van a ver en pediatría y demás. Y créanmelo que esto es un trastorno para todos ustedes. Fue trastorno para mí también. Un trauma. Pero la única manera de aprender esto es estar pegado con esto, buscar, leer, revisar, practicar, porque esto no le cae de la nada. Este sí, hay que estar pendiente de. Doctor. Dígame. Es que se le había ido el audio. ¿Ahora regresó? Sí, ya. Ok. Entonces, esto para mí no es que yo lo aprendí de la noche a la mañana, pero hay que aprender. Como yo les decía, ustedes conocen, todos deben de tener ya el Washington Manual de terapia. Doctor, se le fue el audio. ¿Aló? ¿Ahora? Ya se le escucha. Lo que le decía es que deben de comprar el manual de terapéutica de Washington Manual. Eso es muy bueno. Ustedes deben de dormir con eso. Con eso, llevárselo a la playa y leer si quieren ser buenos médicos.
Esta clase fue sacada de ese libro. También hay un libro del Washington, también de cirugía, también es muy bueno, lo pueden buscar allí. Lo pueden buscar también en los libros que se utilizan para preparación del board, el NMS. También creo que se llama National Medical Study, creo. También son muy buenos. Si se van a meter en un Savistton o si se van a meter en un libro ya un poquito, un Cecil o un Harrison, a estudiar líquido electrolito, en la primera página van a quedar muertos ahí o van a quedar locos. Así que yo no se lo aconsejo. Busquen estas cositas chiquititas, empiecen a gatear y después empiecen a comer. ¿Ok? Entonces, ya saben, el Washington Manual, bájenlo, está en internet, está gratis. Así que bájenlo y estúdiense de allí. Ok, rápidamente. Y esto ya ustedes lo saben, así que podemos ir rapidito con esto. Nosotros somos 60% de agua. Entre más o menos 50 a 70, el promedio es 60% de agua. ¿Qué es lo que sucede? Que las mujeres tienen menos agua porque tienen más tejido adiposo. Así que ya tienen 50%. Los hombres tienen menos agua. Así que tenemos entre 60 a 70% y los niños también la misma grasa. Ese 60% del agua corporal se divide en dos áreas. Un área, un 40%, que es el líquido intracelular, ¿ok? Y un 20% que es el líquido extracelular. A su vez, el líquido extracelular se divide en 15% el líquido intersticial, que es importante porque de ahí va a salir el agua para el manejo del shock, y un 5% el líquido intravascular, como vemos aquí en la diapositiva. Líquido extracelular, 15%, fluido intravascular, 5% del peso del paciente. Nada mal. Para yo tratar los líquidos electrolitos, yo tengo que tener tres cosas. Uno, saber cuánto es lo que yo necesito diariamente. Cuánto necesito de agua, cuánto necesito de sodio, cuánto necesito de potasio, cuánto necesito de fósforo, cuánto necesito de magnesio, cuánto necesito de selenio, cuánto necesito de hierro. Mentira, lo estoy molestando. Eso es más adelante, cuando quieran hacer otras cosas. Pero por ahora, yo nada más que quiero que se aprendan sodio, potasio, fósforo y calcio. Ya, para mí, ya, con eso es suficiente. Luego que yo sé los requerimientos diarios normales del paciente, tengo que saber cómo reemplazo las pérdidas. Y cómo reemplazo las pérdidas, lo veremos más adelante. Y por último, al final, podemos corregir las anormalidades. ¿Por qué? Porque yo le estoy poniendo una serie de venoclicias al paciente, ¿ok? Le estoy poniendo una serie de venoclicias al paciente, o lo tengo con una nutrición parenteral, y tengo que corregirle las anormalidades. Si yo tengo un paciente, me dice, doctor, el paciente tiene el sodio bajo. Cri, cri. Van a quedar ahí como el sapito, o como el grillo. Entonces, van a quedar ahí que, bueno, ¿y cómo hago para para calcular la corrección del sodio? Bueno, vamos a tratar de enseñarle cómo se hace. ¿Ok? No es fácil, pero por algo hay que comenzar. Los requerimientos de agua. El requerimiento de agua de toda persona es 35 cc por kilo en 24 horas. Eso es lo que necesita un paciente normal de agua. Requerimientos normales de agua. Si un paciente está obeso y ustedes lo pesan, eso es lo que le tienen que dar en agua. Si un paciente está bajo de peso, denle en ese peso de agua porque si no me lo van a encharcar. ¿Ya? Casi siempre también puedo utilizar el peso ideal. Pregunta de examen, ¿cuánto es la cantidad de líquido diario que necesita un paciente? 35 cc por kilo en 24 horas. Los niños, los líquidos diarios en niños son, si tienen menos de 10 kilos, son 100 cc por kilo. ¿Ok? Si el niño tiene entre 10 a 20 kilos, se le dan 1000 cc y se le pone por cada 10 kilos más, se le agrega 50 cc.
Ok. A ver qué opinan ustedes. ¿Cuánto de líquido le doy a un paciente que pesa 9 kilos? 900 cc. 900 cc, exactamente. Ahora, un paciente que pesa 15 kilos, ¿cuánto de líquido le tengo que dar? 1250. 1250. Exactamente, 1250. Los 5 más que me va más de 10, lo multiplico por 50 y eso me da 250. Y a los 1000 se lo sumo y sería 1250. Si un paciente pesa más de 20 kilos, sería 1500 cc más 20 cc por kilo, más 20 cc por kilo es lo que yo le tengo que dar. Entonces, si el paciente pesa 22 kilos, ¿cuánto le tengo que dar de líquido a un paciente que pesa 22 kilos? 1540. 1540, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta por eso que lo voy a preguntar? Ya, eso es fácil. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Hay un límite? Cuando es mayor de 20 kilos, ¿cuál es el límite? No te puedes ir hasta arriba. No hay límite. Si tú quieres, tú te vas hasta cuando eres adulto. Pero ya cuando eres adulto, yo utilizo 35 cc por kilo. Perfecto. A menos que me diga, bueno, si un niño. En Panamá, ¿hasta cuándo es un niño? Se considera un niño. Hasta los 15 años es que los mandan en el hospital del niño, creo. Que los atienden hasta los 15. No, lo atienden hasta los 14. hasta los 14 años y 11 meses, una vez así. Si tienes 15 años, te jodiste. Ya eres adulto y te mandan para el Santo Tomás. ¿Oíste, Jan? ¿Ok? Ok, entonces vemos la composición de las secreciones del líquido gastrointestinal. Esto es importante, pero tampoco se lo tienen que aprender de memoria. Esto lo deben de tener en algún librito de consulta o lo tienen en el MedCal del celular. Entonces, la saliva, hay una cantidad de saliva que se produce diariamente, 1500, el estómago 1500, duodeno, esto en 24 horas, 2 litros en el duodeno, 3 litros en el ilion y 1 litro en la bilis. Esto no me sirve a mí en los pacientes cuando tienen fístulas o escapes, para ver cómo hago yo para reponerle los líquidos. ¿En qué parte del expediente nosotros vemos esta parte de los líquidos? Del expediente clínico. ¿El balance hídrico? En el balance hídrico. El balance hídrico, ¿recuerdan? Tenemos las entradas y tenemos las salidas, ¿ya? Tenemos entradas y salidas. ¿Cómo debe ser el equilibrio entre las entradas y salidas para estar bien? Balance cero. Puede haber un balance cero, Connie, perfecto. Puede haber un balance cero o dependiendo, a mí me gusta, hay personas que les gusta mantenerlo un poquito positivo y hay otras personas que les gusta tenerlo un poquito negativo. O sea, negativo, un poquito negativo el balance para no pasarse, ¿ok? Yo, como siempre, yo soy algo diferente de todo el mundo y yo soy un poquito más abierto. Yo ni uno ni lo otro. Yo lo que hago es que con los abuelitos lo voy manteniendo un poquito negativo. Un poquito, no tanto. En los jóvenes no me preocupo, lo mantengo un poquito mojado. No me preocupo. ¿Ya? Ustedes ya con experiencia, ustedes dirán qué es lo que van a hacer. Es duro tenerlo en cero, ¿no? Es duro tenerlo en cero, pero ni modo. Pero lo puedes hacer. Pero lo normal es que esté un poquito negativo o un poquito positivo o está en cero. Ok, vamos a ver. Vamos a suponer. ¿Sabes lo que es una fístula? Una fístula es una comunicación entre dos epitelios diferentes. Si yo tengo una fístula de duodeno, porque tuve una perforación del duodeno,
y eso me está saliendo a la piel, y yo puedo medir lo que está saliendo en la piel del duodeno. Y yo voy a balance hídrico y yo veo que el paciente está drenando del duodeno, está drenando 1000 cc. El paciente pesa 70 kilos. ¿Cuánta es la cantidad de agua que usted le van a poner a ese paciente en 24 horas? Repito. Serían los 1000 cc. Lo que está perdiendo, 1000 cc. Pero es el duodeno nada más. Tienes que ponerle también, Connie, lo que el paciente necesita diariamente. 2450 más los 1000 cc, o sea, 3450. Exacto, sería los 70 por 35, Adriana, más los 1000 que pierde, es 2000 que pierde el duodeno. Bueno, usted dijo No, 1000. no, te dije 1000. Más los 1000 que pierde el duodeno. Exactamente. Sí, porque tú tienes que ponerle todo, o sea, lo que tú estás dando, tienes que ponerle lo basal, que son los 70 por 35, más los 1000 que está perdiendo por el duodeno, y eso es tu basal. ¿Alguien tiene alguna pregunta de agua de eso? No hay ningún problema, ¿verdad? Ok, Connie. Y si yo te digo a ti, ¿cuánto de sodio le vas a poner? Sabiendo que la cantidad de sodio debe ser 1 miliequivalente por kilo día, por peso. ¿Cuánto le pondrías de sodio? También con lo de la pérdida del duodeno. ¿Qué tú crees? Bueno, con lo de la pérdida del duodeno sería la mitad, sería 70 de sodio. Y si te dije que es 1 miliequivalente, y lo basal es 1 miliequivalente por kilo por día, ¿cuánto de sodio le vas a poner? ¿Cuánto pesaba? 70. Ajá. Sería los 70, 140. Ya. ¿Viste? Fácil. Ya. Ya yo sé que ese paciente le tengo que poner, y lo puede hacer con todas las otras cosas si hay un escape. Si tiene un tubo de Levin, por ejemplo, y el tubo de Levin te drenó 1500 cc, que está en el estómago, te drenó 1500 cc, entonces tú le pones los 75 por 35 más los 1500 cc de líquido, ¿ok? Más el sodio, más el potasio, más el cloro, y así te vas. ¿Qué les parece? Está fácil, ¿ah? Así. Posteriormente, lo que vas a hacer, lo que harías después al día siguiente, si un paciente que es un paciente severamente enfermo, ¿qué le haría? Le hace uno laboratorio. Y le hace la corrección dependiendo de lo que te salga en los laboratorios. Pero tienes que tener un inicio. Porque al inicio no vas a tener laboratorio. O dije, voy a esperar a que venga el laboratorio. No. No somos médicos. Nosotros vemos pacientes. Entonces podemos ir adelantando esas cositas. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? Sí, doctor, disculpe, antes me perdí. Dígame, Michelle. Y no sé por qué eran 1000 de duodeno. Porque yo dije que había una fístula de duodeno. Había un escape, una fístula de duodeno. La fístula es una comunicación entre dos epitelios. Entonces, ahí, el duodeno está abierto ahí adentro y está saliendo por una herida en el abdomen. Entonces, yo puedo medir cuánto está saliendo por allí. ¿Ya? Entonces, yo te dije, bueno, estaba saliendo de la fístula, estaba gastando 1000. Ah, ok. Es que pensé que había una fórmula para sacar eso. No hay fórmula. Aquí todo es sentido común. Por eso que todos nosotros, por lo menos en pacientes severamente que tienen varias fístulas, nosotros tenemos que medir todas las fístulas para ver qué es lo que está pasando y también tener una idea de dónde está saliendo el líquido para poder manejar los electrolitos. Seguimos. Ok, diuresis. Es las salidas, ¿verdad? Ahora ya estamos en la salida. Y antes eran las entradas. ¿Cuánto nosotros orinamos por hora? 0.5 cc por kilo por hora. Eso es lo que tú orinas. Una de las primeras causas de que lo llamen, que lo estén llamando, es la que la enfermera dice, doctor, el paciente no está orinando. La van a llamar. Así que lo primero que tienen que revisar el expediente, qué fue lo que pasó,
y miran al ojo y lo ven y tiran más o menos cuánto debe de orinar. Si el paciente se pesa 80 kilos, ¿cuánto debe orinar por hora? 40 cc. 40 cc. Entonces, ¿ustedes a dónde van a ver esos 40 cc reflejados? ¿A dónde van a ir? ¿La sonda? No. La sonda la vas a ver que sí tiene 40 cc. ¿A dónde vas, dijiste? Al expediente, al balance hídrico. Al balance hídrico, exactamente. Vas al balance hídrico, Jan, y como dice Jan, y entonces buscas cómo está la diuresis. Vas a ver que 0, 30, 40, 40, 0, 0, 0, 10, 20. Pero no está orinando. Pero si el tipo tú lo ves tranquilo, te dice, uy, señor Néstor, ¿y cómo está? No, aquí, mijito, yo estoy tranquilo, que mire, que me acaban de operar de la próstata. Ok. Dele. Y veo de que 40, 40, 40, 40, 40, 40. ¿Ya qué hago? Digo que está bien el paciente y que está orinando. Sí, le pones una nota también. Lo que no está escrito no existe. Y te vas a dormir tranquilamente. ¿Ok? Y te vas a dormir tranquilamente. Entonces, ya esa es la diuresis horaria que tiene el paciente y en 24 horas termina 1500. También hay pérdidas insensibles. ¿Cuáles son las pérdidas insensibles? Sudoración. Por la piel gastrointestinal. Evaporación, toda esa cosa. Ok, la pérdida insensible normalmente es entre 600 a 800. Es decir, que cuando yo saco mi balance hídrico, mis pérdidas, si saqué que salieron 2.500 o 3.000 de pérdida, tengo que sumarle 800, ¿ya? O 600. Sin embargo, como ustedes dijeron muy bien, está aumentada en todas estas cosas. Si yo veo que está aumentado, entonces tengo que aumentarle un poquito más las pérdidas sensibles. Si tiene fiebre, si tiene taquipnea, la evaporación, la diarrea o el paciente si tiene una fístula. ¿Aló? ¿Todavía estoy en la línea? Sí, doctor, aún lo escuchamos. No, es que tengo que decir que se ha cerrado la sesión porque se ha iniciado sesión con su cuenta de otro dispositivo. Bueno, seguimos. Doctor, una pregunta. Dígame. Ese 15% de fiebre podría ser 100 a 150 mililitros por día. Pero acuérdate que por arriba de 38. Es que en el Washington ponen ese valor y entonces ¿con cuál me baso? No. Ponen ese valor. No, la experiencia sigue por fiebre. Bueno, papá, ahí lo tienes, espérate, dame. Bestia peluda, espérate. Déjame enseñarte algo. Es sobre esto, 15% de esto. ¿Me entendiste? Es 15% de la pérdida insensible. Normales. Tú lo sumas. ¿Estamos claros? Sí. Ya, es sobre esto. De cáncer el 15%. Si el paciente tiene, dije, 39, sería 30% de eso más. ¿Ya? ¿Qué dice el Washington Manual? ¿Qué dice? La pérdida de agua aumenta en 100, 150 mililitros por día por cada grado de temperatura corporal por encima de 37. Sí, más o menos sería eso, un 15%. Cambiaron tenía que revisar eso, pero es eso, 15% más o menos lo mismo. ¿Ok? Pero te sirve. Voy a bajar ese libro, lo voy a comprar. El nuevo. Taquipnea, evaporación gastrointestinal y pérdida de tercer espacio. ¿Okay? Doctor, una pregunta. ¿Y en los pacientes quemados utilizo el mismo valor? Otro. Usa Parkland. O sea, un paciente quemado al principio tiene que usar Parkland, la fórmula de Parkland. Posteriormente, cuando ya tú has reanimado al paciente, el paciente ya ha salido del shock, va a estar aumentado
es casi el doble, porque acuérdate que ellos van a tener la evaporación de ellos está súper aumentada. Entonces, eso es como si fuera la evaporación. O sea, yo les subo a esa gente 50 GC, 50% más de lo que realmente ellos necesitan, y me lo voy llevando. O sea, me voy viendo cómo va. Porque acuérdate que ellos también pierden mucha proteína, entonces tienden a hacer edemas. Así que hay que tener mucho cuidado, pero tu razonamiento es muy válido. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Ok, entonces lo otro que tienen que saber son las menocrisis, las bolsas. Si no saben las bolsas, qué es lo que tienen, van a estar perdidos también en el espacio. Entonces vamos a ver, le voy a enseñar como 20 bolsas ahora mismo. Tenemos la solución salina normal. La solución salina normal, 1 litro tiene 154 miliequivalentes de cloro y 154 miliequivalentes de sodio. Eso es lo único que tiene. Una bolsa de solución salina normal, 1 litro, tiene eso. Esa es la solución salina normal. La solución salina medio normal o 45%. ¿Cómo es su composición? 75 milicorrientes de sodio y 75 de cloro. No. 77. 77, exactamente. ¿Por qué 77, Eric? Porque es la mitad de la normal. Exactamente. ¿Estamos claros? 77 y 77. Ok. Y la solución salina, 1/3 normal o el 33%. 1 litro que tiene. 51. Exactamente. Esa se utiliza más en pediatría. ¿Ok? Entonces ella tiene las 3. Tienen las 3 bolsas que se utilizan normalmente. En adultos nosotros utilizamos casi siempre, son las normales. ¿Ok? Alguna vez utilizamos a la 45%, dependiendo cuando no queremos pasarle mucho sodio al paciente. Seguimos. La dextrosa en agua al 5%. ¿Cuántos gramos de glucosa tiene? 1 litro. 100 gramos. ¿Cómo lo sacaste? Memoria pura. Sí. No, Carlos, no debes tener la memoria. Tiene 10%. 10% significa que hay 10 gramos, por eso estoy diciendo, 10 gramos en cada 100 cc. Eso es lo que significa eso. Entonces, si son 1000 cc, sería 10 por 10. Entonces, ¿cuánto sería? 100 gramos. Ya, no te lo tienes que aprender de memoria. ¿Estás viendo? No te lo tienes que aprender de memoria. Una dextrosa en agua al 10%. 1 litro. ¿Cuántos gramos tiene? $100 gramos. Tiene 100 gramos. Perdón, la del 5% tiene 50 gramos. Discúlpeme, fue un inversus. La dextrosa al 5% tiene 50 gramos de glucosa. La dextrosa en agua al 10% tiene 100 gramos. ¿Ok? Ok. Esa también se utiliza mucho. Lo único que la dextrosa en agua al 10% es muy hipertónica. Entonces, tenemos la dextrosa en agua al 25%. Esa nada más que hay al 50%. Dextrosa en agua al 50%. Esa nada más que hay en bolsas de 500. ¿Cuántos gramos tiene? Ella nada más que tiene bolsa de 500 cc, porque es muy hipertónica. 250. 250, exactamente. Posteriormente tenemos lactato Ringer. El lactato Ringer tiene 130 miliequivalentes de sodio, 109 de equivalentes de cloro, bicarbonato 28, potasio 4 y 3 miliequivalentes de calcio. ¿Ok? Tenemos ahora las combinaciones. Tenemos la dextrosa en salina. 1 litro, ¿qué tiene? La dextrosa en salina, ¿qué tiene? En carbohidratos, ¿cuánto tiene en sodio y cuánto tiene en cloro? 1 litro.
Sería igual, 154 miliequivalentes de sodio, 154 miliequivalentes de cloro y los 50 gramos de carbohidratos. Así, bueno, perfecto. Está muy bien así. Tenemos la solución salina en lactato Ringer. La solución salina en lactato Ringer. ¿Cuál es la composición de un litro? ¿130 de sodio miliequivalente? 130, ¿ah? 130 miliequivalentes de sodio. No, perdón, dextrosa en agua, en lactato Ringer es la cosa. Perdón, ¿eh? Entonces sería 130 miliequivalentes por sodio, 109 de cloro, 28 de bicarbonato y 50 gramos de glucosa, o sea, lo mismo que el lactato. Exactamente, así es. Y ya, entonces tiene así como le decía, entonces ya sí te tienen que saber las bolsas para poder dar lo que tienen que dar, ¿ok? ¿Alguna pregunta de las bolsas? Ya le dije, cuando veamos el taller de venoclisis, ahí veremos y practicaremos los diferentes detalles de esto. ¿Ok? Ok, vamos rápidamente a ver esto. Sodio. Sodio es el catión extracelular más importante. El sodio es el que determina la osmolaridad. El agua va a donde está el sodio. ¿Ok? Los valores normales del sodio es entre 135 y 145. Para el examen, para el examen, 141 es hipernatremia y 139 es hiponatremia. ¿Estamos claros? Para el examen. No me van a decir que, pero doctor, pero si esa es de 135 y 145. No, vamos a hacerlo así. Es una regla de oro ahora mismo. Que 140 es lo normal, 141 es alto, 139 es bajo. Ese es para motivos del examen, ¿ok? Los requerimientos diarios en adultos, entre 100 a 150 miliquivalentes por día, y en niños, entre 3 a 5 miliquivalentes por kilo por día. A mí me gusta para aprenderme, yo utilizo 1 miliquivalente por kilo por día. ¿Ok? Entonces, esta es la osmolaridad sérica. La osmolaridad sérica yo la puedo calcular, y esto me dice si el paciente la osmolaridad está alta o está baja, sobre todo en los pacientes con diabetes tipo 2, que te hacen comas hiperosmolares. Entonces usted puede sacar la osmolaridad sin necesidad que la tenga una máquina. En el Santo Tomás tenemos una máquina que me saca la osmolaridad, pero en otros lugares no lo tienen. Entonces la osmolaridad sería 2 por el sodio, nitrógeno y urea entre 2.8 y la glucosa entre 18. Eso me sirve para mí si estoy ante algún tipo de problema hipo o hiperosmolar en el caso de que no tenga no tenga el examen a la mano. Entonces tenemos hiponatremia. La hiponatremia significa que el sodio está bajito. Entonces es por dos causas: que tengas exceso de agua libre o que tengas pérdida de sodio. La hiponatremia puede ser o por exceso de agua libre o por pérdida de sales o de sodio. Esa es la única manera de hiponatremia. Entonces tenemos la hipotónica, y la hipotónica se divide en hipovolémica, isevolémica y hipovolémica. Por eso que tienen que haberse reído muy bien el manual de terapéutica, porque ahí está todo eso. Entonces, la hipovolémica es por fluidos isotónicos o reemplazo con mucho hipotónico. Es decir, hemos tenido casos en que los pacientes en la sala de cirugía le ponen dextrosa en agua, 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 dextrosa en agua. ¿Y qué pasa con el sodio? Lo diluyen. No le ponen sodio, malo. Entonces está hiponatrémico. La hipervolémica se ve en los pacientes con falla cardíaca o insuficiencia renal. O están en anasarca o están edematosos. ¿Ya? Entonces, esos pacientes también se le diluye el sodio.
Y la hipovolémica es por aumento de agua libre, que es muy difícil. Nadie en su sano juicio le da agua libre a ningún paciente. Nadie en su sano juicio le da agua libre en su... ¿Por qué? Porque produce desequilibrio muy importante y muy rápidamente la muerte. Luego tenemos la isotónica, que son las que le llaman la pseudohiponatremia. Y se ven en los pacientes que tienen hipertrigliceridemia o pacientes que tienen mielomas múltiples. Estos pacientes con hipertrigliceridemia, que tienen los triglicéridos altos, y mielomas múltiples, es decir, que tienen la proteína alta, lo que hacen es que secuestran el sodio y cuando tú sacas la sangre, no es un sodio verdadero. Por eso que es una pseudohiponatremia. Y aquí están las fórmulas que nos sirven a nosotros para calcular la corrección, eso se llama la corrección del sodio. Si yo agarro y le pongo las proteínas aquí, lo multiplico por tanto, ¿ok? O hago esta fórmula y se lo sumo al sodio que me está saliendo de la máquina, muy probablemente el sodio va a estar normal. Va a estar normal. Por eso que es una pseudohiponatremia. Los pacientes con hipertónica se debe a problemas osmóticos. Es decir, si yo tengo un paciente con un aumento de la glucosa, sobre todo en los diabéticos, la glucosa va a estar elevada y esto me va a hacer que me baje el sodio. Por eso que nosotros no ponemos sodio al principio, no le ponemos más de sodio, comenzamos con sodio, con solución salina, hasta que se vayan normalizando los niveles de glucosa. ¿Cuándo vamos a ver síntomas de hiponatremia? En los pacientes con el sodio menor de 120, ¿ok? Pueden tener algún tipo de encefalopatía o van a tener convulsiones o los reflejos tendinosos van a estar aumentados. Casi siempre lo que tiene que hacer es ir a tratar la causa subyacente. Si el paciente le está poniendo dextrosa, caramba, le ponle salina. Quítale la dextrosa, bótale y ponle salina al paciente. Si el paciente está con una falla cardíaca congestiva y está edematoso, maneja la falla cardíaca, o si el paciente está con una insuficiencia renal, maneja la insuficiencia renal. ¿Cómo se la voy a manejar? Con restricción del líquido, no le doy más agua, lo seco, le doy diurético, y si yo necesito, y a pesar de eso, ya yo necesito colocarle sodio al paciente, entonces tengo que hacer el cálculo de sodio. ¿Y cómo hago el cálculo de sodio? Sería el sodio deseado menos el sodio del paciente por 0.6 por kilogramo de peso. ¿Ok? ¿Cuál sería el sodio deseado del paciente en este caso? 140. 140, exactamente, 140. Y vamos a ver, y el sodio del paciente está en 125. Y el paciente pesa 70 kilos. ¿Cuánto sería el déficit de sodio de este paciente? En un paciente en el cual tiene 125 de sodio y 70 kilos. ¿Cuánto es el déficit? 630. ¿Ah, Carlos? ¿Quién lo sacó? 630. 630, no sé, no tengo calculadora. Estoy tirando hacia lo... Sería 140 menos 135 por 0.6 por 70. ¿Te salió eso? Sí, 630. Perfecto. Carlos dice que es 630. Ok, ese es el déficit total. Pero ¿qué sucede? Yo cuando no le voy a poner esos 630 al paciente de sodio, porque yo al reponer muy rápidamente el sodio, se produce una patología que se denomina encefalopatía pontina cerebral. ¿Ok? Si yo repongo muy rápido el sodio. Entonces, yo no puedo reponerle más de 20 miliequivalentes por hora el sodio del paciente. No lo puedo hacer. No puedo reponerle más de 20 miliequivalentes por hora de sodio al paciente porque le produzco una encefalopatía pontina cerebral. Entonces, lo que yo hago es que agarro ¿cuánto era, Carlos? Carlos? 630. 630 lo divido a la mitad. ¿Cuánto sería? 630 a la mitad, ¿cuánto sería? 315.
315, ok. 315. A ver, 315. Si yo lo divido si lo paso en 8 horas o lo paso en 10 horas, ¿lo puedo pasar? ¿Sí o no? No, sin pasar más de los 20 equivalentes por hora. 8 horas no. En 8 horas no puedo. ¿Y en 10 horas? No serían 31. Tampoco. Entonces, bueno, no seamos tampoco tan exacto. Yo digo, bueno, no voy a hacer, solo deseo mío no voy a hacer 140. Si lo tengo en 120 o 125, vamos a llevarlo a 130. O sea, tratando de buscar que me permita ir pasando los 20 y voy aumentando. ¿Me entendieron? O sea, eso le digo, o sea, lo importante es que ustedes sepan que no pueden pasar esa cantidad de sodio tan alto porque me la va a producir. Si lo quiero llevar a 140 inmediatamente, no lo voy a poder hacer. Así que lo tengo que llevar pasito a pasito. Doctor, entonces usamos ese valor de referencia que no más de 20. Exactamente, no más de 20, así mismo es. Es que el libro dice que no más de 4 a 6 miliequivalentes en 4 por hora, creo. Por cada 4 o 6 horas. 20. Yo sé que es lo que dice el libro. Eso sí me acuerdo. Acuérdenme que tengo que escribirle a los editores. Cuatro es demasiado un poquito. 4 miliquivalentes, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? 4 miliquivalentes por hora, por cada 4 horas. Bueno, mamá, 16. Dice 4 a 6 en las primeras 4 a 6 horas. Bueno, sería, si se lo pasas en 4 o 6 horas, nunca vas a terminar, el paciente se te va a morir. Y si se le está pasando no más de 4 en las primeras 6 horas, wow, está demasiado, demasiado. Es 20. 20 es el número. Y no se va muerto nadie con 20. Yo no sé a ellos. Así que vamos a utilizar 20, ¿ok? Voy a revisar eso. Voy a buscar o lo compro o lo busco. Voy a buscar. Pues tengo que revisar eso. Entonces, ¿estamos claritos con eso? Continuamos. Hipernatremia. La hipernatremia es por déficit de agua o porque estoy comiendo o tragando un pocotón de sodio por algún lado. Y casi siempre se debe por un coma hiperosmolar. La hipernatremia puede ser hipervolémica, isovolémica o hipovolémica. Hipervolémica cuando le estoy metiendo muchos fluidos hipertónicos. O sea, le doy salina, el paciente va a estar salado. Isovolémica en los pacientes con diabetes insípida. Acuérdense que tenemos el ADH, ¿ok? Entonces, si yo no tengo ADH, ¿qué va a pasar con el agua? Se va a salir, no va, porque es la hormona antidiurética. Entonces se va a concentrar el sodio. Entonces, ahí lo que hace es la prueba, acuérdense que hay un CH, tanto primario, renal como central. Si yo uso vasopresina, ¿cuál puedo corregir? El central. El central. La isovolémica. El central, exactamente. Con la vasopresina puedo corregir el central. Exactamente. Entonces, tenemos la hipovolémica y eso se hacía antes, pero era cuando se daban algunos antibióticos. Cuando tenías sífilis, te daban dosis altas de penicilina sódica y también te producía algún tipo de hipernatremia. ¿Okay? ¿Alguna pregunta aquí de la hipernatremia? Entonces, aquí lo que hacemos es darle hipernatremia, tienen convulsiones, también la hipernatremia se ve en los pacientes que están los náufragos, ellos producen convulsiones, coma, delirio, no salivan, no lacrimean y tienen una resequedad de las mucosas. ¿Okay? El tratamiento es tratar el CH, dale dextrosas en agua o dale sodio, pero dale sodio al 33%, que es mejor. Y si no, le puedes calcular el agua libre. El agua libre es lo que está aquí. 0.6 por kilo del paciente por, abre paréntesis, sodio entre 140, cierra paréntesis, menos 1.
el agua libre no se da nunca por vena. Tú das agua libre con dextrosas en agua, con salinas hipotónicas, es la única manera. Pero tú nunca dices, métele 3 litros de agua libre. No. Eso es para matar al paciente. ¿Ok? Lo otro que sí es buena idea es darle agua al paciente. Si el paciente puede tomar agua, dale agua libre por la boca. Si el paciente está tan mal que no se lo puede dar por la boca, ¿qué haría? Sugerencias. Porque el paciente no puede tragar. Por vía parenteral. No le puedo dar agua por vía parenteral, Jim. ¿Te acuerdas que te dije? Agua libre. Estamos hablando de agua libre. El agua acá, dime. Medio de sonda. Exactamente, le pongo una sonda nasogástrica. Le pongo una sonda nasogástrica y le paso toda el agua que me da la gana por ahí. Hasta cuando explote. ¿Ok? Eso sobre todo en los pacientes con hipernatremia severa. ¿Alguna pregunta con el sodio? Porque vamos a tratar con el potasio. Ok, potasio. El potasio es importante porque es el transporte de glucosa. La glucosa siempre entra con el potasio. ¿Ok? La glucosa sale y el potasio entra. Siempre. Va con la insulina. Ese es algo que siempre va. Insulina, glucosa y potasio entra. Y sale un protón. ¿Ok? Es el catión intracelular más importante. Hay bastante reserva del potasio. Es decir, si tiene un paciente que tiene hipopotasemia, significa que las reservas han sido bien afectadas. Y lo otro es que afectan el balance ácido-base. Porque yo le digo que afectan el balance ácido-base. Si yo tengo un paciente con una alcalosis metabólica, ¿cómo va a estar tendiendo a tener el potasio? ¿Alto o bajo? Una alcalosis metabólica. Va a estar bajo. ¿Por qué? Porque hay un intercambio de los hidrogeniones y el potasio en la albúmina, creo. No, ahí mismo, en la célula. En la célula. Porque tiene una alcalosis. Ajá. Mira, ojo, tú tienes un paciente con una alcalosis. ¿Qué es lo que necesita? ¿Que el protón esté afuera o esté adentro? Afuera. Afuera. Entonces se va a intercambiar ¿con quién? Potasio. Con potasio. Entonces el potasio va a entrar a la célula. Así que hay una hipocalemia, como tú dices. ¿Qué pasa con una acidosis metabólica? ¿Cómo va a estar el potasio? Elevado, hipercalemia. Elevado, exactamente. Por eso, usted tiene que tratar el desequilibrio ácido-base muchas veces para tratar la hipo o la hipercalemia. Y le va a ir bien. Sin hacer más nada. ¿Ok? Requerimientos diarios, 90-120. Hay algunos libros que dicen que 1 miliequivalente por kilo por día es importante. También tengo que hablar algo de potasio hablaremos algo de potasio en el tallercito, y en niños es de 5 a 7 miliquivalentes por kilo. Hipocalemia, dan con el potasio bajito. ¿Ok? Hay pérdida en la alcalosis metabólica, como dijeron muy bien, o pacientes que están utilizando terapia con insulina, o pacientes que están con diarrea o con vómito, ellos tienden a hacer hipocalemia. En la hipocalemia lo que tú vas a tener debilidad del paciente, va a haber un hilio paralítico. Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en cirugía, no operar a un paciente con un hilio paralítico. Eso es malo, porque le vas a abrir el abdomen y no vas a encontrar nada. Así que por eso que hay que ver bien los desequilibrios electrolíticos antes de operar a un paciente. Va a tener un cambio en el EKG, y el tratamiento es básicamente cuando le vas a dar potasio, tienes que asegurar una buena función renal. Debes asegurar una buena función renal, porque si no estás orinando, no le puedes dar potasio al paciente. ¿Ok? Trata la alcalosis. Si con la alcalosis no mejora, entonces al paciente tienes que entonces reponerle potasio. ¿Y cómo lo vamos a reponer? De esta manera. Si el pH está normal y el potasio está entre 3 a 4 miliequivalentes, entonces yo le tengo que reponer entre 100 a 200. ¿Ok? Si el pH está normal y el paciente tiene un potasio menor de 3,
tengo que reponerle entre 300 a 400. Recordar, 100, 200, 300, 400. pHs, con los pHs. ¿Ok? Un pH normal, 4 a 3, 100 a 200. 300 a 400. ¿Ok? ¿Y cómo se lo voy a dar? Lo mismo, no debo infundir más de 20 milicavalentes. Por eso que a mí me gusta la palabra 20 porque se me queda siempre. ¿Y por qué no debemos infundir tanto potasio en la vena? ¿Por qué ustedes creen? La vena se dañaba la vena, me parece. ¿Ah? ¿G? Se iba dañando la vena. No, pero dañar ¿cómo? ¿Qué produce? Hablo un poquito más médico, por fin. Una flebitis. Se produce una flebitis, exactamente. Produce flebitis. Y el paciente se va a acordar de ti por toda la vida. ¡Ah! Hasta que gritan. ¿Ok? Entonces, lo que yo les sugiero, si es un paciente que está gravemente enfermo, debe tener una vena central, entonces le pueden pasar estos bolitos, ¿ves? 20 milicavalentes, 50 cc, y se lo pasan al paciente. ¿Ok? O 40 milicavalentes en 100 cc en 2 horas, y le va bastante bien. ¿Ok? Y por último, si necesitas pasárselo periféricamente, le pasas estos bolitos así. 10 milicavalentes en 100 cc en 1 hora, o 20 milicavalentes en 200 cc en 2 horas. Y no debes tener problema. ¿Alguna pregunta por la hipocalemia? Sí, rápido. Carlos. Era con respecto a la relación potasio con hilo paralítico. No entendí. Ok. Los pacientes que tienen hipocalemia, acuérdate que el potasio es el que mantiene a nivel de la placa mioneural, es el que produce el movimiento. Produce movimiento. Y sobre todo en el marcapaso, que tenemos en el intestino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no está el potasio, esa reacción mioneural no se lleva a cabo. ¿Ya? Y por eso que está como flácido, se pone como flácido. Se pone flácido el intestino y entonces el intestino no hay un movimiento adecuado o peristáltico del intestino y se paraliza. Entonces, por eso que un paciente que tiene hipocalemia, ejemplo, un paciente que está bien hipocalémico puede estar distendido. Entonces te va a llegar distendido y tú dices, puta, un hilo paralítico, ¿qué le pasó al paciente? Hay que operarlo, Entonces cuando viene, ves y revisa cómo está el potasio y el potasio está abajo. Entonces tú le repones potasio y enseguida y ya no tienes que operarlo. Muy buena pregunta, Carlos. Me gustó. ¿Algo más? Ok. Hipercalcemia. O sea, el potasio está alto. Pseudohipercalcemia lo vemos en hemólisis. Aquí en Panamá tenemos bastante con los pacientes falsémicos. O por necrosis tisular o un paciente que le cayó un bloque encima a donde hay radiomiolisis. También eso produce importante salida de potasio al resto de la economía. ¿Cuáles son los síntomas? Náuseas, vómitos, una onda tepicuda. Eso es importante. La onda tepicuda es importante y el paciente si te alela, se te va a parar en diástole. Se te va a parar en diástole. El tratamiento es de tener el aporte exógeno de oxígeno. Deben estar tomando agua de pipa o deben estar tomando agua de tamarindo, que eso tiene bastante potasio. ¿Ok? O si le están pasando bastante potasio por la vena, ojo, paren eso y vayan con calma. Se le da gluconato de calcio. Señores, el gluconato de calcio no disminuye el potasio. El gluconato de calcio no disminuye el potasio. El potasio, lo que hace el gluconato de calcio es estabilizar la membrana cardíaca para que le dé tiempo a ustedes a el tratamiento final del paciente. Entonces, le pueden dar bicarbonato de sodio para tratar de alcalinizar un poquito la sangre, o la que a mí me gusta es la darle una ampolla de dextrosa en agua al 50% con 10 unidades de insulina regular. Y eso inmediatamente lo que hace es meter el potasio en la célula.
le pueden dar diurético, y el Keyaxelate ya también son como medidas como muy, o sea, son medidas que son buenas, pero a largo tiempo. Aquí lo que tienen que hacer, gluconato de calcio, móntenme una ampolla de 50 cc de dextrosa en agua al 50% y me lo une con 10 unidades de insulina rápida, regular, póngasela. Y ustedes van a ver que inmediatamente el potasio va a ir cayendo, hasta que le dé chance a que el diurético, el Keyaxelate y demás. ¿Ok? Nos quedamos. ¿Alguna pregunta? Esto de trastorno ácido base lo vamos a dejar entonces, Marco, para el taller. ¿Oíste? Porque ya nos quedamos cortos de tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? Esto es algo, ya les digo, esto es algo bastante tedioso, pero hagan las cosas como normales primero. Lean las cosas normales, no se profundicen mucho, busquen lo de calcio y fósforo, les toca a ustedes, porque no me da tiempo para la clase. Calcio y fósforo para ustedes, se le va a preguntar, y lo que se va a preguntar es del manual de terapéutica. ¿Ok? Lo que se va a preguntar es del manual de terapéutica. Así que no sé, nos faltan 4 minutos. La próxima clase, ¿qué es? ¿Cuál es la próxima clase? Prioridades en la atención del trauma, ATLS, vía aérea y ventilación, choque.